Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que están con nosotros en nuestros estudios. Les quiero recordar, estamos en el estudio de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y con respecto a la segunda venida de Cristo, nomás como un recordatorio, es una sola venida, no son dos, nomás establezcan eso. Es una sola venida, no son dos. En el rapto se le llama venida pero en el rapto Él no viene a nosotros, nosotros vamos a Él y como dice la Escritura, nos encontramos con Él en el aire. Así dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 15. Dice ahí el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahí en el escrito original dice, os decimos esto por la palabra del Señor. O sea, el rapto es una revelación que el Señor le dio a Pablo. No hay profecía, no hay nada. En el Antiguo Testamento no se habla acerca de esto. Es una revelación que el apóstol Pablo recibió. Entonces, por eso dice la Escritura ahí, os digo esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado, oigan lo que dice ahí, subrayenle ahí, hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados. Esa palabra también, si no la han subrayado en sus Biblias, desde la primera vez cuando empezamos este segmento, subrayenla. Esa palabra arrebatados es una palabra griega que se llama arpazo. Y ahí está hablando de algo repentino, algo imprevisto, algo sorpresivo y violento, porque es un rescate que el Señor va a hacer de la iglesia en este mundo. La va a sacar, y nomás la misma palabra rapto, que habla de que es algo violento. Ahora, muchos me han preguntado que de dónde viene la palabra rapto. Le digo que hay una escritura en Mateo, no recuerdo ahorita, búsquenla ustedes la saben. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan? De ahí sacan esa palabra, es una palabra en latín. La palabra rapto no es con el griego. La palabra rapto viene de una palabra en latín, que quiere decir esto, violencia, violento. Y es que en verdad ese es lo que va a ser el rescate que el Señor va a hacer de nosotros, quiere decir que la cosa va a estar difícil cuando va a estar aquí. Pues estamos en los últimos tiempos, ya estamos viendo cosas que muchas veces nunca nos imaginábamos ver, pues todavía no es nada lo que viene para este mundo. Entonces, el término segunda venida de Cristo se refiere a su venida, el original, se refiere a su venida corporal, visible, literal, a la tierra, y a eso se le llama, ahí sí viene una palabra griega que se llama parousia. Muchos de ustedes ya la han escuchado, los que no han escuchado, es una palabra griega que significa, es un término griego que significa presencia, es parousia, pero significa presencia o llegada. Entonces, una definición más concreta de la palabra parousia la encuentra usted ahí en 2 de Pedro capítulo 3 y el verso número 4. La palabra advenimiento. Ahí en esa escritura de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y el verso número 4 dice, ¿dónde está? Los falsos maestros hacen burla a los cristianos en la iglesia, diciéndoles, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Verdad? Entonces la palabra parousia en concreto quiere decir el advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y de paso les digo, ese capítulo 3 de la segunda de la epístola del apóstol Pedro es un capítulo escatológico. No está hablando del rapto de la iglesia, está hablando
de cómo Dios va a destruir, va hablando de la segunda venida literal del Señor Jesucristo y cómo Dios va a destruir este mundo, esta tierra, y va a traer a la existencia cielo nuevo y tierra nueva. Así de que cuando estudien esa epístola o lleguen ustedes de pasada y la miren, ahí no está hablando nada del rapto. Eso es lo que significa la segunda venida, cuando Él viene y pisa, pone sus pies, como dice Zacarías capítulo 14, en el monte de los olivos. Ese monte de los olivos es el mismo que habla en Hechos capítulo 1, cuando el Señor ascendió a los cielos y se despidió de los discípulos. Ascendió a los cielos y aparecen unos hombres vestidos de blanco y le dicen, ¿qué estáis mirando, varones galileos? Les dice varones galileos a los que estaban ahí, a todos los apóstoles que estaban ahí viendo la ascensión del Señor Jesucristo, porque todos los apóstoles son galileos, excepto, ya saben quién, Judas. Judas no es galileo. Pero todos los demás son galileos y por eso dice varones galileos que están haciendo viendo hacia arriba. A este Jesús que ustedes ven partir, así como lo ven venir, así va a venir. Ahí, al mismo lugar donde Él se ascendió, ahí va a regresar nuevamente, a poner sus pies. Y eso es lo que habla Zacarías capítulo 14. Entonces es muy importante eso, nomás se los quería decir de pasada. Nomás les quería recordar esto, ya como para cerrar esta parte, esta introducción, que la venida de Cristo es una sola venida, pero, ya lo he dicho, ustedes lo saben al principio, la segunda venida, la venida de Cristo es una sola venida, pero en relación con dos aspectos. Uno en relación con la iglesia y el otro en relación con Israel. Y eso ya lo tienen ustedes entendido porque ya tenemos bastantes estudios con estos y ya estamos por terminar. Es más, estamos en la recta final ya. La razón que quise sacar esto es porque también los capítulos 17 y 18 hablan de una sola Babilonia, pero en dos aspectos también. La Babilonia en su aspecto religioso, capítulo 17, y la Babilonia en su aspecto comercial, capítulo 18, pero es una sola Babilonia. Y no es Roma, es Babilonia. No debemos colocar ahí a Roma. Recuerden, si Dios hubiera querido decir que era Roma, Él hubiera dicho Roma. Pero no es Roma, es Babilonia. Y no es ni la Iglesia Católica, porque también muchos expositores bíblicos, yo los he escuchado desde el principio de mi conversión, que he escuchado yo a predicadores de profecía y todo eso, hablan de que, refiriéndose que es la Iglesia Católica. No es la Iglesia Católica tampoco. Miren el capítulo 17 y el verso 18, que estudiamos en el estudio pasado, es el último verso del capítulo 17. Capítulo 17, verso 18, y dice que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y quién es esa gran ciudad? La Babilonia. Es Babilonia. El libro de Apocalipsis, cuando se refiere a Babilonia, se refiere con esa palabra, la gran ciudad. ¿Por qué se refiere a la gran ciudad? Bueno, porque en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se le menciona cerca de 290 veces. Miren, en la década de los 80, esa ciudad de Babilonia fue sacada de los escombros. Si el gobierno iraquí se lo permitiera a usted ahorita, o ahora mismo, usted pudiera ir ahí a Irak y visitar y ver esa ciudad que fue sacada, fue desenterrada de entre los escombros. Usted puede entrar por la puerta principal, que es la puerta de Istar, una puerta grandísima. Yo he visto las fotos en donde está la persona aquí y está la puerta grandísima, se le llama la puerta de Istar. Istar es una de las diosas que adoraban los babilonios. Y puede pasearse ahí por las calles de Babilonia,
mirar sus paredes y todo. Ahí está toda la estructura, ya está ahí. En la década de los 80 fue sacada esa ciudad de ahí, de los escombros. Hoy en día a ese territorio no se le llama Babilonia, sino Irak. Es importante entender esto. Pero si usted se fija en los aviones iraquíes que viajan a diferentes partes del mundo, todos los aviones, sea de la línea que tengan, ahí trae un nombre grabado grande, Babilonia, dice en el avión. Entonces quiere decir que ese nombre no ha desaparecido. Y esto es importante, y si la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y aún en esos capítulos 17 y 18, que Babilonia va a ser destruida, quiere decir que va a resurgir. ¿Cómo vas a destruir algo que no existe? No, va a existir nuevamente esa Babilonia. Y no solamente eso, va a tener una gran influencia sobre el mundo. Gracias a Dios que la iglesia ya no va a estar ahí para ese momento que suceda ahí. Ni usted ni yo vamos a estar ahí, porque para ese momento nosotros ya hemos sido trasladados a la casa del Padre, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, vamos con algunas preguntas retóricas para ir acomodándonos en este capítulo 18. Es muy importante el capítulo 17 y el capítulo 18. Yo prefiero que se quede muy bien cincelado en nuestros corazones. Y más para ustedes que estudian profecía, o son maestros, o son enseñadores, predicadores, y quieres conocer algo más del libro de Apocalipsis. Este capítulo 17 y el 18 son claves. Son claves para poder entender el plan que Dios tiene en la consumación de su plan divino. Entonces, esta es una pregunta retórica. ¿Por qué Dios va a castigar a Babilonia? Bueno, porque ahí comenzó la idolatría y el politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Es la oración a muchos dioses. Ahí nació y de ahí se extendió por todo el mundo. Toda nación que ha existido anteriormente y que existe ahora en este tiempo, todas esas naciones tienen su origen, tienen su influencia en Babilonia. La historia de Babilonia comienza en la Torre de Babel, mencionada en Génesis capítulo 11 y del verso 1 al 9. Ahí dice, en palabras parafraseadas más o menos, dice que en ese entonces tenía la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, después del diluvio, la descendencia de Noé llegaron a un lugar llamado la tierra de Sinar. Ahí estoy parafraseando esa escritura, capítulo 11 de Génesis, del verso 1 al 9. Y allí en ese lugar de la tierra de Sinar, es el lugar donde estaría Babilonia. Ahí fue edificada. En ese pasaje miramos el primer esfuerzo humanístico de la historia. ¿Qué quiero decir con eso? Porque los hombres ahí comenzaron a edificar una torre que le iba a llegar, según ellos, a la cúspide del cielo, para hacerse de un buen nombre. A esa torre de Babel se le llamó primeramente Puerta del Cielo, dando a entender que el hombre iba a llegar al cielo, que él podía llegar al cielo sin necesidad de Dios. Entonces, pues ese es un acto de rebeldía. No solamente Babilonia es el origen de la idolatría y de toda la religión falsa, sino que también es el origen de la rebeldía del hombre hacia Dios. Ese acto de rebeldía contra Dios es increíble de parte de esta gente que acababan de ser testigos del diluvio. ¿Por qué digo esto? Porque Nimrod, el líder de este complot que se está llevando a cabo ahí en contra de Dios y de rebelión contra Dios, es bisnieto de Noé. Pues no tiene mucho tiempo. Aquí empieza todo. Acaban de salir esa gente del diluvio. Nimrod es bisnieto de Noé. Y nomás miren, viene de Cam, el hijo de los tres hijos de Cam, ¿verdad? Cam, Sem y Jafet. Bueno, a Cam le nació un hijo llamado Cush.
también es un nombre muy conocido de ustedes, porque lo ven allá con Moisés, acuérdense. Ahí se casó con una cusita. Y ahí viene la descendencia. Bueno, ya lo van a ver, por eso les estoy diciendo. Es bueno estudiar. Muchos no les gusta la genealogía. No, pues es que. Estúdialas, mi hermano. Estúdialas. Es muy importante, pues es el origen de donde nosotros estamos viviendo ahorita aquí. Bueno, de Cam, el hijo de Noé, le nació uno llamado Cus, y de Cus nació Nimrod. Entonces, es bisnieto. Cam es el hijo, Cus es el nieto, y Nimrod es bisnieto. No tiene mucho, porque nosotros tenemos bisnietos viviendo, ¿verdad? Aquí está mi esposa, por eso estoy diciendo. Lo que les quiero dar a entender es que cómo es posible que esta gente, acabando de presenciar, no tanto ellos que digan, pero saben lo que sucedió, el juicio que vino contra toda esa gente rebelde contra Dios, que no quisieron saber nada cuando Noé les predicó por 120 años. Entonces eso está también para que nosotros pongamos atención, un toque de alerta en todo esto, que ahí también procede la rebeldía en contra de Dios. Entonces Dios, como castigo, confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra, y llevando su religión falsa y las secuelas de su rebeldía contra Dios por todo el mundo. Porque de esas gentes que se fueron separando, porque cada uno hablaba en diferente lengua, pues ahí nacieron las naciones. Pero llevaban la semilla de la religión falsa y de la rebelión contra Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra Babilonia, estamos hablando de un sistema de todas las religiones falsas, de todo el paganismo y adoración a los ídolos que se han venido desarrollando a lo largo de toda la historia de la humanidad y que se ha esparcido por toda la tierra. Entonces, yo creo que es muy apropiada la definición que la Biblia hace de Babilonia. Ahí en Apocalipsis le llama la madre de las rameras. De paso, toda religión falsa es ramera. Entonces, cuando el ángel le dice a Juan, ahí en capítulo 17 y el verso número 1, si lo tienen ahí a la mano, vayan conmigo. Miren lo que dice Juan, ya lo vimos eso en el estudio pasado. Dice, ven acá, Apocalipsis capítulo 17, verso 1 le dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La gran ramera es el nombre que se le da a la falsa religión mundial que el anticristo va a establecer al principio de la tribulación. Entonces, el término ramera es una metáfora, no está hablando de una mujer prostituta, exactamente. El término ramera es una metáfora para describir primeramente a la religión falsa y luego a la infidelidad espiritual, la idolatría y la apostasía religiosa. Hoy en día, pongan atención, toda religión que no profesa la salvación por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo, y toda religión que promueva la adoración a los ídolos, algo que Dios odia y detesta, es una religión falsa. Ahora, otra pregunta retórica. ¿En qué parte, y esta es importantísima, antes de entrar al capítulo 18, en qué parte de la tribulación entra Babilonia? Bueno, primeramente, hace ya cerca de 2000 años que Juan escribió en el libro de Apocalipsis que iban a haber dos imperios mundiales. Se iban a levantar esos dos imperios en los últimos tiempos. Uno de ellos es el restablecimiento del Imperio Romano. Ese lo conocemos, lo hemos oído en predicaciones y enseñanzas, pero hay uno que tú no has oído quizás. Se va a levantar también el Imperio Babilónico reconstruido. Estos dos imperios coexistirán por un tiempo, el Imperio Romano y el Imperio Babilónico. Acuérdense que el Imperio Romano es liderado por el Anticristo.
los 10 cuernos y el cuerno pequeño que habla Daniel. ¿Me entienden? Ese es el imperio romano restablecido y como lidera el anticristo, y el imperio babilónico restablecido, reconstruido de nuevo, van a coexistir por un tiempo. Yo les mencioné que en el rapto de la iglesia, entre el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación va a haber un lapso de tiempo. Les voy a traer a su memoria algo que ya, esta es la tercera vez que lo repito, pero es importante, lo repito, porque tiene que entrar dentro de esto, de esta pregunta. Voy a volver a hacer la pregunta retórica. ¿En qué parte de la tribulación entra Babilonia? Yo creo que tú te has hecho esa pregunta, porque oyes hablar de Babilonia y de Babilonia y de Babilonia. Pues yo sé que el anticristo entra aquí o entra allá, y sé que por acá y esto, pero ¿y Babilonia? ¿Dónde entra? Me apuesto que te has hecho esa pregunta. Por eso te digo que pongas atención en esto que te voy a dar. Quizás no concuerde con algo que tú tengas, pero analízalo y míralo bien. Yo les he mencionado que entre el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación va a haber un lapso de tiempo, ya se los he dicho yo. Y la razón que digo eso yo, porque desde el principio de mi conversión yo he escuchado a predicadores decir que tan pronto suceda el rapto de la iglesia, al siguiente día entra la tribulación. Y yo me he puesto a pensar eso. Cuando yo oía eso, después lo analizaba y luego después me vino a la mente, y si el rapto de la iglesia viene, porque no sabes el tiempo ni la hora en que se va a llevar a cabo, si el rapto de la iglesia viene un sábado a las 11 de la noche con 59 minutos, entonces, pasando la medianoche, en el primer minuto, 2 minutos del día siguiente, ahí entra la tribulación. ¿Verdad que no casa? No entra eso. Entonces es muy importante analizar todo esto que les estoy diciendo. Porque eso no es así, eso que dicen que al otro día. Tan pronto ahí viene el rapto, al otro día. Si el rapto es en la mañana, ¿qué va a pasar en ese día? No, es que es al otro día. No es así. Se va a necesitar un lapso de tiempo, no se sabe cuánto, para que el mundo se restablezca, se reorganice, se reequilibre, porque va a haber millones de gentes que van a ser llevadas en el rapto, no solamente aquí de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y son personas, lleven en mente eso, que ocupan puestos importantes, en lo militar, en el gobierno, en la industria, en la educación, las comunicaciones, en todo eso. Y creo yo que ahí miren, pongan atención en esto, creo yo que en ese lapso de tiempo, no sé cuánto tiempo, unos hablan, he oído a varios que hablan 5 meses, otros que 8 y otros que 1 año, otros se van más adelante, no sabemos. Pero nomás ustedes, pónganse nomás a analizar, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se va a necesitar para que el país se reestructure nuevamente y vuelva a una normalidad? No lo sabemos exactamente. Bueno, en ese lapso de tiempo que dure, sea el tiempo que dure, ahí Babilonia se va a comenzar a reestructurar a pasos agigantados en lo económico. Ahí, no en lo religioso, lo religioso ya la trae desde allá, no, en lo económico. Que cuando comience la tribulación por medio del pacto de paz y seguridad que el anticristo le va a ofrecer a Israel, y como la religión falsa, esto es importante, es en gran manera parte de este mundo caído, pues no nos debe de sorprender que tendrá una importante función en esos postreros tiempos. Es importante llevar a cabo eso. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre es religioso. El hombre es incurablemente religioso. Las personas, vamos a poner personas, no el hombre, las personas en su mayoría son incurablemente religiosas porque Dios las creó para que adoraran. Pero con la caída se perdió ese deseo innato de adorar al Dios verdadero. Entonces, si no traen la revelación del Dios verdadero como nosotros, ¿por qué estamos nosotros viviendo esta vida cristiana y adorando
al Dios vivo y verdadero y al Dios de la Escritura, porque vino esa revelación en nuestra vida. Pero en otras personas que no tienen esa revelación, pues van a adorar a las mismas imágenes que ellos mismos han hecho o que les han dicho, ya sea de madera, de oro, de plata, de lo que sea, va a ser lo mismo. Entonces las personas están hechas con un vacío que Dios ha puesto en sus corazones, que constantemente tratan de llenar. Y en ese vacío espiritual de la humanidad camina Satanás, el padre de la mentira, y sus huestes de demonios disfrazados como ángeles de luz y suministrando doctrinas de demonios, aprovechándose de la tendencia religiosa de las personas. Es muy importante eso. Entonces, para entender lo que va a suceder en los 3 primeros años y medio de la tribulación. Entonces, durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, el mismo anticristo va a usar a Babilonia como instrumento para formar una alianza con todas las religiones falsas y establecer así una sola religión mundial. Entonces, esta manifestación suprema de la religión falsa será un elemento fundamental del último imperio mundial del anticristo, para poder él sostener su estructura militar, económica y política del mundo. ¿Por qué razón digo esto? Porque ni los políticos, ni los economistas, incluso ni los militares son incapaces de sobreponerse a la diversidad cultural del mundo. No pueden acomodarse, no pueden ellos juntar a toda esa diversidad de culturas en todo el mundo. ¿Cuál es lo único que puede hacer eso? La religión. La religión junta todas esas culturas, porque la religión es la única que puede penetrar las barreras físicas, geográficas, históricas, económicas y culturales del mundo. Entonces, en los primeros 3 años y medio de la tribulación, pónganme atención en esto. Este es lo mío, este es personal, porque yo por mucho tiempo he querido oír y he oído a enseñadores de profecía que les han hecho esta pregunta, no han dado con bola, no han podido, y esto yo lo he tratado por mucho tiempo. Ahorita que me toca estos capítulos voy a darles cuál es mi pensamiento personal. En los primeros 3 años y medio de la tribulación, el anticristo va a usar ese sistema religioso de Babilonia para unir a toda la gente. Ya les dije que la religión es lo único que va a juntar. Es como dicen en el mundo secular, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos une? No, hombre, la música nos une a todos. Entonces, ok, está bien, no hay problema. Pero en este asunto, aquí no va a entrar la música, ¿verdad? Porque a uno le gusta el rock, a uno le gusta el esto, no. Pero la religión, ¿por qué la religión? Porque Dios lo ha dotado al hombre con ese deseo de adorar. Y como no tiene la revelación de Dios, va a adorar lo que él pueda, lo que le pongas ahí encima, lo que te digan, mira, con esto, por medio de esto, tú puedes comunicarte. Y más porque el hombre tiende a querer conocer lo sobrenatural, lo espiritual. Hay gente que dice, yo soy muy espiritual. Una vez escuché en un concurso de cantantes y una muchacha cantó la de Aleluya. Aleluya, no hombre, se levantaba. No hombre, me llegó esa canción. Porque yo soy espiritual, quiero decirte que yo soy espiritual. Y por eso me gusta esta canción. No más porque escuché la canción Aleluya. Vénganse para acá, aquí escuchamos buenos cantos que lo van a hacer temblar. Vénganse aquí a la iglesia, aquí a la church. Aquí va a sentir el poder de Dios, la gloria de Dios que va a bajar y lo va a hacer. No, ahí no. Ya está bien, no hay cuidado, es de acá parte. Entonces es muy importante esto de que pongan la atención. Les voy a decir otra vez. En los primeros 3 años y medio de la tribulación, el anticristo va a usar, acuérdense, estoy con la pregunta, ¿dónde entra Babilonia en este programa?
Entonces, eso es lo que ya les voy a acabar de definir. En los primeros 3 años y medio de la tribulación, el anticristo va a usar el sistema religioso de Babilonia para unir a toda la gente. ¿Cuál es ese sistema religioso de Babilonia? La adoración a toda clase de Dios. Hay naciones que tienen miles de dioses. India tiene como 3,000 dioses que adoran. Babilonia, Egipto, todas esas naciones de allá. Pues acá no estamos tan mal curtidos, no tenemos tanto como ellos, pero sí tenemos, bueno, montoncito ahí, ¿verdad? De vírgenes y santos, y tanto niño de Atocha y tantos niños, ya no son niños, pues ya tanto tiempo, ¿verdad? Ya han de ser abuelitos. Y en el punto central, o sea, a mitad de la tribulación, como al anticristo lo consume ese deseo de poder, porque ella trae eso de querer gobernar, su propio poder no lo puede dejar así, nomás quieto. Al final de los 3 años y medio, la bestia o el anticristo destruye el falso sistema religioso de Babilonia, o sea, la adoración a todos los ídolos y dioses que tiene la gente. Creo yo que ahí específicamente en ese momento es cuando el falso profeta manda a los moradores de la tierra a que le hagan, oigan lo que estoy recitando la escritura de Apocalipsis capítulo 13, versos 14 y 15. Es ahí precisamente en ese momento cuando la bestia le da orden al falso profeta y le dice, ¿sabes qué? Vamos a acabar ya aquí con esto. ¡Pum! Y dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versos 14 y 15, que manda a los moradores, el falso profeta manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia. Son ellos, no lo va a hacer el falso profeta, son ellos, ustedes le van a hacer la estatua a la bestia. Y se le permite al falso profeta infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pues hagan de cuenta que es lo mismo en Daniel capítulo 3, ¿se acuerdan? Nabucodonosor hizo una estatua también de igual de él mismo y mandó a que todos la adorasen. Ahí es donde entran los 3 amigos de Daniel que dijeron, pues, dirás lo que quieras, pero nosotros no nos vamos a hincar ante esa. Y fueron cuando echados al horno de fuego. Creo yo, y no estoy exagerando, que esa parte del capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor manda a hacer esta estatua y manda a todos los que viven ahí a que vengan a adorar a la bestia y se arrodillen delante de esa bestia, creo yo que él es un antitipo del anticristo. Es semejante, es lo mismo que está haciendo aquí el anticristo, lo va a hacer ahí en esta fecha. No estoy exagerando. Pero miren, lo más tremendo es esto, que la imagen del anticristo que se le va a edificar será diferente a cualquier otro ídolo en la historia humana. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué razón? Porque la Biblia describe a los ídolos en el Salmo 115 como aquellos que no tienen pie, que tienen pies pero no andan, tienen orejas pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Pero la estatua de la bestia sí va a hablar. I'm sorry. Me hiciste reír tú, Patricia. Ok. Pero miren, al falso profeta, dice la Biblia ahí en ese capítulo 13, verso 14 y 15, que se le va a permitir darle a la bestia una apariencia, cuando empieza a hablar, se le va a dar como una apariencia de que está viva. ¿Me entiendes? Para atraer a toda la gente. Pero creo yo, ¿me entiendes? Que con los asombrosos efectos especiales que tenemos hoy en día, en la actualidad, por decir, y con el avance de la ciencia de la robótica, la robótica es una rama de la ¿cómo se llama? De la tecnología.
La robótica está específicamente diseñada para hacer máquinas programadas para realizar tareas de forma automática. Ya ven que hacen robots que hacen limpieza en las casas y todo eso. Pero también están diseñadas para simular el comportamiento humano. Y hasta hablan. Tú los ves ahí, si te metes en internet, te ves el robot que y más ahí los japoneses están tremendos para hacer todo eso. Y hasta como parecen seres humanos. Tú ves películas ahí, todo eso también, pues eso nos da a nosotros la idea que no es nada imposible que esto vaya a suceder. Pero no tanto porque la estatua vaya a hablar, no, porque va a entrar en acción todo esto que ya está allí. El punto es que no va a dejar de haber religión. La religión va a seguir, pero ahora va a ser específicamente para adorar la imagen de la bestia. Toda la adoración va a ser ahora para el anticristo. De la segunda mitad de la tribulación para acá, ya toda adoración va a ser para el anticristo. Si a alguien se le ocurre querer tener un ídolo o X causa en su casa, va a morir completamente, porque eso ya fue eliminado. Ahora, este es el asunto. Ahí queda eliminada la Babilonia religiosa, pero queda la Babilonia comercial. Entonces ya más o menos estamos entendiendo los dos aspectos. Una sola Babilonia, pero en dos aspectos, el religioso y el económico. El económico no lo habíamos alcanzado a asimilar, el religioso sí, porque sabemos que Babilonia es el origen de toda religión falsa, pero el económico, bueno, aquí lo alcanzamos a ver. La Babilonia que trata el capítulo 18 es el imperio comercial y mundial del anticristo que gobernará al mundo en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y eso es lo que vamos a ver, ya nos vamos ahorita aquí de bajada. Vamos al capítulo 18 y el verso número 1. Después de esto, dice ahí, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, es importante la frase, después de esto marca el inicio de una nueva visión. Ahí se dan cuenta de ya los dos aspectos, el religioso y el comercial. No es algo que a alguien se le ocurrió, es simplemente especulaciones basadas en las Escrituras. Después de esto marca el inicio de una nueva visión, y al mostrar esa nueva visión, Juan vio a otro ángel distinto al que le llevó el mensaje en el capítulo 17 y el verso 1, en donde iba a ser destruida la madre de las rameras. ¿Se dan cuenta? Entonces sí se alcanza a mirar esos dos aspectos, porque la misma Escritura te está diciendo que es diferente visión la del capítulo 18 y es un diferente ángel que trae el mensaje a Juan aquí. ¿Me entiendes? ¿Y qué le dice ahí en el mensaje? Por eso lo voy a leer otra vez. Vi después de esto a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra alumbraba su gloria. Bueno, aquí en esto mucha gente dice que como ven a ese ángel con gran poder y que alumbraba la tierra, bueno, muchos dicen que es que el Señor Jesucristo. No, es un ángel. Acuérdense que los ángeles son la manifestación del poder de Dios y de los portadores de su gloria, de la gloria de Dios. Ellos portan la gloria de Dios. Simple y sencillamente, ¿se acuerdan cuando allá en Génesis capítulo 19, cuando Lot estaba con sus hijas y los pueblos quería sacar ahí a los dos personajes que habían entrado, que eran ángeles? Nomás cuando le dijeron los ángeles a Lot, le dijeron, déjanos a nosotros, abrieron la puerta y ¡fum! La pura gloria que ellos traían, ¡fum! Dejó ciegos a todos. Miren ahí el capítulo 19, nomás donde abrieron la puerta, la gloria que ellos portaban los dejó ciegos. Y lo más tremendo, es más, aprovecho para decirles, estudien esa escritura, van a ver a los hombres, los dejó ciegos a todos, no podían ver. Ahora, ¿qué es lo
¿Qué podrías hacer tú cuando ves eso? Cuando te pasa eso, lo primero que te quedas ciego, no miras nada. ¿Qué es lo que vas a querer? Vas a andar buscando un lugar, a ver dónde entrar. Pero si tú te fijas, ahí en la Escritura dice que los hombres, cuando quedaron enceguecidos por esa luz, que ese reflejo tan grande que salió de esos dos hombres, quedaron ciegos, buscaron de muchas maneras lograr llegar a la puerta. Todavía ciegos, y querían abrir la puerta para sacar a esos dos hombres. Ellos no sabían que esos dos hombres eran los que los dejaron ciegos con la gloria de Dios. ¿No? Está tremendo lo que es la humanidad, lo que es la caída estuvo terrible. Pues nomás imagínense, estudien capítulo 4 de Génesis, cuando dice que le nacieron a Adán y a Eva 2 hijos. Pero ya después, ya fue después del paraíso, ya no estaban en el Edén, ya no estaban en el paraíso, fue ya en esa nueva tierra, en esa que estamos viviendo nosotros. Le nacieron 2 hijos, el primero llamado Caín y el segundo es Abel, que se cree que sean gemelos, porque no hay diferencia a los dos. Pero el primero que nació, Caín, fue el primer hombre sobre la tierra y fue el primer homicida sobre la tierra. ¿Te puedes tú imaginar que el primer hombre que nació en esta tierra que nosotros estamos viviendo se convirtió en homicida? Bueno, ya de ahí. O sea, ya esa gente que iba a nacer de todo, esa generación, o esa ya es una generación alejada de Dios. Ya no hay nada, pero traen la manera en cómo se van a volver a acercar a Dios, a tener una relación con Él, por medio de lo que Adán y Eva le dijeron a sus hijos, Caín y Abel. Pero nomás que miramos la historia, que Abel sí siguió lo que le dijo Adán. Adán le había dicho, mira amigo, esta es la única manera como te vas a volver a acercar a Dios. Nosotros perdimos ese paraíso, pero hay una manera en la cual podemos volver a tener esa relación, por medio del sacrificio de Dios. Abel nos muestra el camino de la fe, porque por fe lo hizo. Él no vio nada. Y nos muestra también el camino hacia la cruz. ¿Cuál es el camino hacia la cruz? El sacrificio y derramamiento de sangre. Es muy importante entender eso. Entonces, Babilonia, ¿dónde estaba? Ya me escriben, tengo escrito aquí porque no me quiero desviar de lo de esto. 18.1 estábamos hablando, que no es Jesucristo este ángel, simplemente es un ángel. Además, es muy sorprendente también porque se dice que este ángel con su gloria alumbró la tierra, pues está tremendo. La aparición de ese ángel va a ser espectacular, porque acuérdense que la quinta copa fueron tinieblas sobre toda la tierra. Entonces, al llegar a este ángel, mucha gente lo va a ver. Va a ser espectacular la venida de este ángel. Bueno, verso 2. No voy a leer todo en verso. Voy a leer los versos importantes para poder abarcar el capítulo 18. Y clamó a gran voz, verso 2, 18:2, y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta es una declaración o una afirmación tan tremenda, porque pudiéramos decir que esta es la primera causa por la que Dios ha decidido destruir a Babilonia, aunque hay muchas razones, muchas causas, pero ya aquí en esto, para que ya llegara al fin de la destrucción de Babilonia, esta puede ser una de las causas, porque se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. No como habla la profecía en el Antiguo Testamento, cuando Babilonia fue destruida en el tiempo antiguo, que se convirtió en terreno de las hienas y de lobos y guarida de esto y del desierto. No, aquí está hablando de algo que va a suceder en esa Babilonia que va a ser destruida, esa ciudad que estaba enterrada y que ha sido sacada y va otra vez por sus fueros en ese tiempo. Bueno, acuérdense que esta es la segunda mitad de la tribulación. Acuérdense que el anticristo en el capítulo 17 lo vimos, la bestia que era y que no es y que ahora es. ¿Qué es eso? Imitando al Señor Jesucristo, ¿verdad?
Cuando dice en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 18, yo soy el que vivo y estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. En todo quieren imitar. Satanás siempre ha querido imitar en todo al Señor Jesucristo. Bueno, ¿a qué se refiere eso? El capítulo 17 lo estudiamos la semana pasada, que la bestia que era y que no es y que ahora es. Bueno, la bestia que era, pues la bestia, la primera que salió en el capítulo 13 y el verso 1 que se levantó de las aguas. Y luego, cuando fue herida mortalmente, que se cree que va a sufrir un atentado, supuestamente esa herida mortal fue muerta. Fue muerte la que le dieron. Supuestamente, sabemos, pero todos sabemos que todo es parte del plan de Dios. Sufrió muerte, pero, ¿qué dice? Pero su herida fue sanada, o sea, resucitó. En esa resurrección, les miré la escritura, si no la tengo ahorita, si ustedes la miran, pero ya la hemos visto, me parece que sí. Capítulo 17 y el verso, no sé. ¿De dónde salió? Cuando resucitó esa bestia, ¿de dónde salió? Del abismo, ¿verdad? Bueno, miren el estudio pasado, para no meterme en otra cosa. Salió del abismo. ¿Y qué es el abismo? Es la guarida, es la prisión de todos los demonios encarcelados, demonios de los más perversos, los más salvajes, los más malos y todo eso. De ahí salió la bestia. Quiere decir que la bestia al salir del abismo, después de que resucitó, salió del abismo, ya trae una posesión demoníaca, sino es que es el mismo Satanás. Yo digo que es el mismo Satanás el que está personificado en el anticristo. Porque Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 16, dice Pablo que grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y por ahí así en el verso 5, 6, le llama al anticristo el misterio porque ya está presente, ya se ha manifestado el misterio de la iniquidad. ¿Quién es? Es el anticristo. Y cuando habla de eso, manifestado en carne, ya está manifestado en carne el misterio de iniquidad. Ahí está, yo creo que es Satanás quien personalmente lo está posesionando. Es como un engendro de Satanás. Y me voy más atrás, en la promesa en Génesis 3:15, cuando le dice, viene el juicio sobre Satanás por haber engañado a la mujer, no a Adán. Adán no fue engañado, él estaba consabido de lo que él hizo, pero la mujer sí fue engañada y le dice Dios en el verso Génesis 3:14 a Satanás, a la serpiente personificada por Satanás, le dice, por cuanto esto hiciste, te vas a arrastrar para siempre por los suelos y vas a comer tamo del aire y todo eso. Y pondré, verso 15, ahí está la promesa de un Redentor, del Señor Jesucristo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, singular las dos. La simiente de la mujer sabemos que es el Señor Jesucristo, y la simiente de Satanás, ¿quién es? Pues el anticristo, pues no hay otro, son engendros de él. Entonces cuando el anticristo se levanta del abismo, ya trae, es una fase nueva. Inclusive en ese mismo capítulo 18 menciona un octavo cuerno. Y el cuerno que salió de entre los 7 es el octavo. Ese no lo menciona Daniel. Daniel nomás menciona 7 cuernos. Y el octavo cuerno, el que sale es el octavo cuerno. Ese lo hace diferente porque el anticristo, ya la segunda parte de la tribulación, ya viene demoniado. Y desde ese momento empieza la persecución sobre el pueblo judío. Entonces es muy importante entender eso. Entonces, si ese lugar de Babilonia va a ser convertida en guarida, en habitación, en albergue de toda clase de demonios, y muchos expositores, los he oído, no muchos, perdón, he oído como a 3 expositores que hablan de esto, que ahí en ese lugar en Babilonia, que es en los 3 primeros años y medio, es la base central del anticristo, ahí en ese lugar, ahí van a ir a habitar, primeramente, a los demonios que salieron del abismo
en la quinta trompeta, ¿se acuerdan? En Apocalipsis capítulo 9, del verso 1 al 11. Y también, junto con los 200 millones de demonios que estaban atados en el río Éufrates, cerca de Babilonia, en la sexta trompeta, ¿se acuerdan? En Apocalipsis capítulo 9, verso 13 y al 19. Y también junto con los demonios que fueron echados del cielo a la tierra, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Todos esos demonios van a ser confinados ahí en Babilonia. Pues entonces, ahí ese lugar, en otras palabras, Satanás va a tener su reino terrenal diabólico con sede en Babilonia. ¿Se imaginarán cómo? Por eso le digo, el Señor Jesucristo le llama la gran tribulación. Ahora, acuérdense que los juicios de las trompetas, y no me quiero adelantar, los juicios de las trompetas están dentro de la segunda mitad. Entonces, ahorita no voy a mencionar algo porque quizás los puedo estantear, pero déjenme seguirle. Voy a llegar ahí, si tengo tiempo. Entonces, Satanás siempre ha sido el deseo ese de querer formar un reino diabólico, satánico aquí en la tierra. Y yo les he dicho, ¿se acuerdan cuando les hablé de las películas de terror y todo eso que miramos y todo eso? Pues ese es el mundo donde Satanás se quiere mover. Sabemos que todo eso que miramos es fantasía. Todas esas películas son fantasía, aunque les llamen otros nombres, hay medios tecnológicos, hay ciencia ficción. ¿Qué es ciencia ficción? Fantasía. Y en la fantasía no hay límite. En la fantasía no hay límite. Pero esa no es la vida real, porque en la vida real sí hay límite. Y ahí no puede andar Satanás. Lo que es la vida real no puede Satanás hacer lo que él quisiera hacer en ese mundo de fantasía. Porque aquí Dios no le va a permitir. Y si le permite algo va a ser hasta donde Dios le permita llegar a él o al hombre. Pero aquí Dios le va a conceder ese deseo. Ese reino que él quiere, satánico y diabólico, se lo va a conceder aquí, por un poco de tiempo, 3 años y medio. Ahí va a estar. Entonces, es muy tremendo todo eso. Ahora, miren el verso 3, capítulo 18, verso 3. Yo quiero que miren ahí la gran influencia universal que Babilonia va a tener aquí en la tierra. Porque todas las naciones, apunten esa, subrayenla, todas, no dice algunas naciones, no dice muchas naciones, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. De todos los 4 ángulos de la tierra, del norte, sur, este y oeste, y de los 5 continentes de la tierra, esa inmoralidad babilónica se va a extender por todo el mundo. Por ejemplo, en el este o oriente tenemos a China, Japón y sus aliados. En el norte tenemos a Rusia con sus aliados. En el sur tenemos a Egipto con todas las naciones árabes. Y en el oeste o que es el occidente, tenemos a Europa con todas las naciones que forman la Unión Europea, ¿verdad? Que es Italia, Grecia, Francia, Alemania, España, Portugal, Austria, Bélgica, todos ellos, ahí es donde se forma el Imperio Romano. Bueno, ahí están todas esas naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, de la gran ramera, y se han enriquecido de las potencias de sus deleites, porque la Babilonia que aparece ahí en el Apocalipsis va a influenciar al mundo con sus riquezas, con su oro, con su plata y su petróleo. Esto es importante, ya voy a llegar al punto donde voy a llegar. El país que controla el petróleo controla el destino de los países que dependen del petróleo. Ahí en la Babilonia, aparte del petróleo, en ese territorio hay riquezas que el ser humano nunca ha visto.
Esas riquezas de Babilonia van a atraer a las naciones del mundo y a todos los continentes. Todos los continentes del mundo van a depender de Babilonia. Por eso les mencioné en el principio, esto es importante ya para cerrar aquí esto es importante. En el principio yo les mencioné que dos poderes mundiales se levantarán en los últimos tiempos. Una es la Babilonia reconstruida, que será predominantemente un poder económico que se caracterizará por sus grandes riquezas. Y el otro es el Imperio Romano revivido, que será predominantemente militar, un poder militar. Ese es lo que va a dominar al Imperio Romano revivido. Sin embargo, en la visión de Juan, capítulo 13 y el verso 3, Babilonia va a controlar al anticristo durante la segunda mitad de la tribulación. Aparece una mujer montada sobre la bestia, ¿se acuerdan? Ya lo hablamos eso en el estudio pasado. Entonces aquí entra una pregunta. ¿Pueden dos poderes mundiales existir a la misma vez? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo una ciudad puede controlar a un ejército o al ejército más poderoso en ese tiempo que es el Imperio Romano? Bueno, la respuesta está en que consideremos nosotros a la Arabia Saudita de hoy, de este tiempo, y a los Estados Unidos. Si Arabia Saudita, ahorita en este momento, cierra sus válvulas de suministro de petróleo, ¿quién creen ustedes que va a ser la primera nación que va a estar en la fila para recibir el petróleo, o comprar el petróleo, o esperar hasta que Arabia Saudita, suelte el petróleo? Pues Estados Unidos es el primero, porque Estados Unidos depende de las reservas petroleras de los sauditas. Eso ya lo sabemos nosotros. Entonces quiere decir, si se pudiera decir, Arabia Saudita controla el destino de los Estados Unidos. Entonces es fácil, si entendemos nosotros eso, es fácil entender cómo Babilonia va a controlar el imperio romano, que lo lidera el anticristo, ¿verdad? De la misma manera la bestia, el imperio romano que ha revivido, llegará a ser el poder dominante en la región, pero porque depende de Babilonia para el petróleo. La bestia tiene el poder militar para destruir a Babilonia, si él quiere, si así lo desea. Pero en la mayor parte de la segunda parte de la tribulación, escoge no hacerlo porque necesita el petróleo. Él lo puede destruir, la bestia, el anticristo. Aunque sabemos que finalmente el anticristo y sus aliados, los 10 países europeos, marchan contra Babilonia, capítulo 17 y el capítulo 18 lo hablan, para destruirla, cumpliendo las profecías de Isaías, capítulo 13, capítulo 14, y Jeremías, capítulo 50 y capítulo 51. Son dos capítulos que hablan de todo esto que estamos hablando aquí. Ahora, miren, no solamente las naciones del país europeo van a venir, porque en el capítulo 17 dice que los 10 cuernos aborrecen a la bestia, a la Babilonia, y la destrozan y la queman y la hacen esto. Ya está allá, aquí también. Pero no solamente son ellos, hay otras naciones que van a venir contra Babilonia, y eso lo nombran para que más o menos los quiero interesar. Isaías, capítulo 13, verso 17 y 18. Miren qué otras naciones vienen. Y hay una nación muy conocida de nosotros que también va a venir. Y aquí lo dice Isaías. Isaías capítulo 13 y el verso 17. Dice, he aquí yo despierto contra ellos, a Babilonia, a los babilonios, a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. No les va a importar la riqueza de Babilonia. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. ¿Quiénes son los medos ahorita en este tiempo? Bueno, en la región donde está Irán, enseguida hay un país que se llama Coristán.
y los pobladores de esa región se les llaman los kurdos. Esa es donde estaban los medos. Ellos son los medos. Cuando Saddam Hussein, en la década de los 80, una guerra que duró como 8 años, desde el principio del 80 hasta el 88, hizo guerra contra Irán, que son los persas. También invadió a Kuristán, que está enseguida de Irán. Y así como mató a mucha gente porque usó gases venenosos en esa guerra, algo que está prohibido por las naciones, en los tratados que hacen, está prohibido usar armas químicas. Él las usó, mató mucha gente, asesinó mucha gente, mujeres, niños. Pero también lo hizo con Kurdistán, que son los medos. Y aquí ya está diciendo que son los medos, también van a bajar. Bueno, estos países del norte, los 10 del mercado común europeo, van a cruzar y van a cruzar Turquía para llegar hasta Babilonia. Ellos van a cruzar Irán para llegar hasta Babilonia. Entonces es muy importante, porque lo último que nos dice es que va a ser destruida por fuego. Ahí mismo en Isaías, en el verso 19, me parece, ahí mismo en el siguiente verso, en Isaías capítulo 3, el verso 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Esto todavía no sucede, por eso le digo estudien. Capítulo 13 y 14 de Isaías, Jeremías capítulo 50 y 51 Isaías capítulo 13 y capítulo 14. Jeremías capítulo 50 y capítulo 51 hablan de 17 y 18. Y les va a ayudar mucho a ustedes que les guste la profecía. Miren el capítulo 13 de Isaías, verso 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Y nunca más será habitada, y se morará en ella de generación en generación. Y ahí empieza a describir, pero ¿cómo va a quedar Babilonia? Como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Por fuego. Y eso es lo que aquí describe. Y dice, y no se hallará más, no va a existir ya más esa tierra de Babilonia. Lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra. En los juicios de Sodoma y Gomorra descendió fuego del cielo, aunque creen que también ciertos volcanes eruptaron su lava hirviendo y destruyeron también, así como en el diluvio, ¿verdad? No nomás fue el agua que estaba en las nubes almacenada, sino el agua subterránea, se abrieron las grandes grietas subterráneas para sacar, y así se llevó a cabo el diluvio. Aquí con la destrucción de Sodoma y Gomorra parece que fue algo parecido. No solamente cayó el fuego y azufre del cielo, sino que los volcanes que estaban alrededor eruptaron lava ardiendo, y por eso pues quemaron. Pues, si ustedes no han visto, yo sí lo he visto. Yo he viajado por mi país, que es en México, manejé yo mucho las carreteras en México, y pasé por un lugar que está entre Nayarit y Guadalajara. Hay un lugar grande, está negro toda esa tierra, y tiene años. Está negra, es una tierra negra, no hay nada, no nace nada, no nace ni planta ni nada. Y ahí cerca está un volcán. Ese volcán eruptó no sé en qué año, en quién sabe qué, y cayó la lava y quemó toda esa tierra. Esa tierra ya jamás produjo nada. Bueno, lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, que quedó destruida y ya no se halló más. Es más, Dios la enterró, hizo un pozo y la enterró, y luego puso agua arriba de ella, que es el mar muerto. Bueno, así va a pasar con Babilonia también. Ya no se va a volver a hallar. Ahí lo hice en el capítulo 18 más adelante. Y nomás quiero terminar ya con esto. Versos 4 y 8. Es muy importante entender eso nomás. Aquí termino con esto. Capítulo 18, versos 4 y 8. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hasta ahí. La frase pueblo mío, no se confundan, no es la iglesia. Muchos también enseñadores y predicadores dicen que es la iglesia. No, no es la iglesia. No, ahí se está refiriendo a los santos de la tribulación. Y ahí menciona por qué le dice que salga de ahí, para que no seas participante de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo como una cadena, así, un eslabón. Pero esos son los santos de la tribulación. Aquí está el comienzo de la tribulación. Aquí andan los 144,000 predicando el Evangelio. En otras palabras, para que mejor me entiendas, capítulos, con esto cierro, capítulo 17, para que tengas algún concepto ya para aquí cerrar. Ya lo demás tú lo puedes estudiar. Los capítulos 17 y 18 están insertados en el orden o en el curso cronológico del libro de Apocalipsis, porque continúa en el capítulo 19. El capítulo 19 empieza con los aleluyas en el cielo por haber sido destruida la Babilonia. Pero al derramarse la séptima y última copa de juicio en el capítulo 16 y verso 17, sigue de inmediato la venida del Señor Jesucristo a la tierra para terminar en la gran batalla mundial. En otras palabras, y aquí ustedes ya lo van a entender, estos dos capítulos 17 y 18 retroceden hasta el principio de la tribulación para describirnos a nosotros cómo el mundo de ese tiempo va a ser conducido por tres personajes que le llaman la Trinidad diabólica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y para que más o menos entiendan que es, bueno, muchos no aceptan la palabra paréntesis, capítulo 17 y 18, pero entonces yo uso esa palabra, es un retroceso. Retrocede. O sea, el capítulo 13 de Apocalipsis, donde ya ahí la bestia está reinando, Satanás le dio el trono, su autoridad, su poder, él ya la marca a todas las gentes, les pone la marca y no pueden comprar ni vender. Ahí estás viendo en el capítulo 13 ya todo el periodo de la tribulación en desarrollo. Quiere decir que el capítulo 13 de Apocalipsis es posterior al capítulo 17 y 18 que estamos hablando. Esto sí, por eso yo digo, sí es un paréntesis, aunque muchos no lo aceptan. Pero yo uso la palabra un retroceso. Interrumpe el curso cronológico del Apocalipsis y los avienta para acá, para que nosotros sepamos desde el principio de la tribulación cómo se va a conducir el mundo por medio de estos tres personajes: Satanás, el anticristo y la bestia. Termino, no me quiero pasar. Les deseo una feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes, que, bueno, los que ustedes están aquí primeramente, pero también a los que nos están viendo y están participando de estos estudios. Disfruten esta época navideña y nos vemos con la ayuda de Dios en el siguiente año. Un feliz año nuevo también a todos ustedes, y esas promesas que tienen no se queden callados, háganselas, aunque no las cumplamos, pero háganlas todavía, Dios, ahí como quiera se vale, ¿no? Se vale y el Señor va a tomar en cuenta todo eso. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias.